Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis amigos, nos adentramos en el fascinante y a veces impredecible mundo de las celebridades, porque tengo para ustedes una noticia que honestamente nos ha dejado a muchos con la boca abierta. Imaginen esto, el 27 de enero de 2026, una fecha que muchos recordaremos por el revuelo mediático que generó. Y es que atención, porque la noticia que nos llega, la bomba informativa que ha explotado hoy, concierne a dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de la actuación y que hasta hace poco parecían formar una pareja de ensueño, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es digno de una telenovela. Si les gusta estar al día con las últimas novedades del espectáculo, los chismes más jugosos y las historias que nos roban el aliento, entonces están en el lugar correcto. Antes de sumergirnos de lleno en esta impactante revelación, les recuerdo la importancia de darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, cada semana traemos contenido que no querrán dejar pasar. Así que con esa pequeña invitación hecha, vamos a desentrañar el misterio detrás de este sorpresivo giro en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora bien, para ponerlos en contexto, Can Yaman y Demet Özdemir no son unos extraños para ustedes, estoy seguro. Ambos actores turcos han conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional, gracias a su talento, carisma y, por supuesto, a proyectos que han dejado huella. Sus caminos se cruzaron de manera significativa en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Kandibit y Sanem, respectivamente. La química entre ellos en pantalla fue tan palpable, tan electrizante, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y para sorpresa y deleite de muchos, esos rumores pronto se confirmaron. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, la que acaparaba portadas, la envidia de muchos y el amor de una legión de fans que disfrutaba de cada foto, cada aparición juntos. Sus seguidores crearon un nombre para ellos, Candem, y la expectación sobre su futuro juntos era inmensa. Imaginábamos bodas, proyectos futuros, una vida de cuento de hadas. Pero como a menudo sucede en la vida real, los cuentos de hadas a veces toman giros inesperados. La noticia impactante de hoy, 27 de enero de 2026, no es que hayan vuelto, ni que hayan anunciado una boda secreta, sino algo mucho más, inesperado. Y aquí es donde debemos ser precisos y manejar la información con cautela, porque las redes sociales, como todos sabemos, pueden ser un hervidero de especulaciones. Sin embargo, lo que ha surgido hoy está siendo corroborado por fuentes cercanas a ambos artistas y por diversos medios de comunicación turcos e internacionales, es que Can Yaman y Demet Özdemir han tomado caminos completamente diferentes, pero de una manera que ha desconcertado a muchos. Se trata de un anuncio oficial, compartido por sus respectivos equipos de representación, que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento. Lo más llamativo de esta noticia es la naturaleza de los nuevos rumbos que han tomado. No estamos hablando de un simple distanciamiento o de una pausa en su relación. No, señores y señoras, estamos hablando de decisiones de vida que van mucho más allá de lo que nadie imaginaba. Al parecer, ambos han decidido emprender proyectos profesionales y personales que los alejan drásticamente de la industria que los catapultó a la fama, al menos en la forma en que la conocíamos. Empecemos por Can Yaman. Conocido por su físico imponente y su talento para roles románticos, pero también por su incursión en producciones internacionales, como la adaptación italiana de Sandokan, Can ha sorprendido a todos al anunciar que a partir de este año, se dedicará de lleno a proyectos de conservación del medio ambiente. Sí, han oído bien. No se trata de un proyecto esporádico o de una campaña de concienciación. Al parecer, el actor ha estado tomando cursos intensivos en biología marina y ecología, y tiene planes de unirse a una organización internacional que trabaja en la protección de los océanos y sus ecosistemas. Según los reportes, su intención es pasar largos periodos de tiempo en expediciones, lejos de los focos y del ajetreo de la vida de actor. Es un giro radical, un cambio de paradigma para alguien que ha estado tan expuesto mediáticamente. Sus representantes han declarado que Can siente una profunda conexión con la naturaleza y que este es un llamado personal que no puede ignorar. Imaginen a Can Yaman, el ídolo de masas, sumergiéndose en las profundidades del océano para estudiar la vida marina o trabajando en la reforestación de áreas afectadas. Es un cambio que sin duda genera admiración y mucha sorpresa. Y ahora pasemos a Demet Özdemir.
Si Cannes nos ha dejado boquiabiertos con su giro ecológico, Demet no se queda atrás. La actriz, que siempre ha mostrado una gran versatilidad en sus papeles y una sensibilidad especial, ha decidido dar un giro sorprendente a su carrera enfocándose en la escritura y la producción de documentales sociales. Se dice que está trabajando en un proyecto personal que aborda las historias de mujeres migrantes y sus desafíos en Europa. Sus allegados comentan que Demet siempre ha tenido un interés profundo en las problemáticas sociales y que ha sentido la necesidad de dar voz a quienes no la tienen. Sus aspiraciones van más allá de la actuación, busca utilizar su plataforma y su creatividad para generar un impacto real y positivo en la sociedad. Se rumorea que ya ha estado en contacto con algunas ONG y que está planeando viajar a diferentes países para documentar estas realidades de cerca. Es una faceta de Demet que quizás no muchos conocían o esperaban que desarrollara de esta manera tan proactiva y comprometida. Pasar de las luces de los escenarios y los estudios de televisión a la investigación profunda y la producción de contenido documental de corte social es, sin duda, una muestra de madurez y de una visión a largo plazo que trasciende la fama efímera. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo afecta esto a su relación? La verdad es que aunque la noticia de sus nuevos caminos individuales es impactante, también arroja luz sobre lo que pudo haber sido una causa subyacente de su distanciamiento. Al parecer, sus visiones y ambiciones a largo plazo, aunque admirables en sí mismas, no se alineaban de la misma manera. Si bien compartieron un capítulo muy importante de sus vidas, y sin duda se guardan un profundo cariño y respeto mutuo, este anuncio sugiere que sus proyectos personales y profesionales ahora los llevan en direcciones tan distintas que hacer compatibles sus caminos se volvía cada vez más complicado. No hay declaraciones de conflicto, no hay rencores públicos, solo la confirmación de dos personas que, tras un periodo de reflexión, han decidido priorizar sus pasiones individuales y sus llamados personales. Es importante recalcar que esta información, aunque sustenta lo que hoy es una noticia oficial, ha circulado en forma de rumores y especulaciones durante meses. Los fans más acérrimos de Candem han estado analizando cada gesto, cada comentario, cada ausencia en las redes sociales. Y a veces la verdad supera a la imaginación. La decisión de Cannes de dedicarse a la conservación y la de Demet a la escritura y producción documental no son caprichos pasajeros. Son proyectos ambiciosos que requieren tiempo, dedicación y un compromiso total. Y es precisamente esa magnitud lo que nos indica que este es un punto de inflexión definitivo en sus carreras tal como las conocíamos. Por otro lado, no podemos ignorar el impacto que esto tendrá en sus seguidores. Muchos de ellos crecieron viendo sus series, soñando con su historia de amor, y ahora se enfrentan a la realidad de que sus ídolos están tomando rumbos que los alejarán, en cierto modo, de los escenarios que los hicieron famosos. Sin embargo, también creo que esta noticia puede inspirar a muchos. Demuestra que la fama y el éxito no tienen por qué ser el final del camino, sino que pueden ser un trampolín para explorar otras pasiones y contribuir al mundo de maneras diferentes y significativas. Ver a Can Yaman, un actor de talla mundial, dedicándose a la protección de nuestro planeta, o a Demet Özdemir, una estrella televisiva, utilizando su talento para dar voz a realidades sociales, es un mensaje poderoso sobre el potencial humano y la capacidad de reinventarse. Los medios turcos, como era de esperar, están saturados con esta noticia. Se debaten las implicaciones para el futuro de las series turcas y las posibles colaboraciones futuras. ¿Volverán a la actuación? ¿Será esta una pausa temporal o un cambio de rumbo definitivo? Por ahora lo oficial es que se enfocan en estos nuevos proyectos. Y sinceramente, como observadores y admiradores de su talento, debemos apoyar sus decisiones y desearles lo mejor en estas nuevas y apasionantes etapas de sus vidas. Es un recordatorio de que detrás de las figuras públicas hay personas con sueños, aspiraciones y un camino personal que recorrer. En resumen, mis amigos, la noticia del 27 de enero de 2026 ha sido un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó corazones, ha decidido emprender caminos individuales radicalmente distintos. Can se sumerge en la conservación del medio ambiente con un enfoque en la vida marina, mientras que Demet se dedica a la escritura y producción de documentales sociales. Son decisiones que marcan un antes y un después, y que, sin duda, nos invitan a reflexionar sobre las prioridades y los sueños que mueven a las personas, incluso cuando estas son figuras públicas de renombre mundial. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante como yo.
Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece este giro en la vida de Can Yaman y de Method Demir? ¿Les sorprendió? ¿Creen que son decisiones acertadas? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre leo cada uno de ellos con gran interés. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo las noticias y las historias más impactantes. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.